Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un auténtico torbellino mediático que se formó en la Casa de los Famosos México. Sí, un caso que dio muchísimo que hablar. El punto de partida es potente, ¿eh? Tenemos a un presentador muy conocido, Facundo, famoso por su humor así más irreverente, que gana 30,000 pesos mexicanos, que oye, es una suma considerable dentro del reality, y va, ¿y qué hace? Pues decide gastárselos. Todos, enteritos, en una llamada de 2 minutos con su prometida, Delia García. Pero claro, la llamada no sale como él esperaba, ni mucho menos. No, para nada. Resultó ser súper tensa, o al menos así se percibió. Y la imagen final es tremenda. Él, Facundo, llorando desconsoladamente, roto, delante de millones de espectadores. Efectivamente. Y esa escena, pues imagínate, desencadenó una polémica enorme. Hoy vamos a analizar a fondo qué pasó exactamente en esa llamada, por qué hubo esas reacciones tan intensas y, bueno, cómo intentaron explicarlo después los propios implicados. Para eso nos basamos en bastante material, ¿verdad? Sí, tenemos varios extractos de vídeo de YouTube de canales como El Universal, Milenio, incluso de la cuenta oficial del programa y otros más. Recogen el momento clave de la llamada, las reacciones dentro, las de fuera, entrevistas que se hicieron después. Hay bastante de dónde tirar. Perfecto, pues nuestro objetivo hoy es desgranar bien los hechos, entender las diferentes perspectivas porque, las hay y son distintas. Claro. Y ver qué nos dice todo este lío sobre la dinámica de los realities, la exposición mediática, cómo funcionan las redes sociales hoy en día, en fin, qué pasó ahí realmente y por qué se montó semejante revuelo. Pues sí. A ver si lo aclaramos un poco. Venga, pues empecemos por el principio, por el contexto. Facundo gana ese dinero, los 30,000 pesos, en una prueba del programa. Pero parece que él, en realidad, lo que quería de verdad no era el dinero. No era el dinero. Él lo que ansiaba era poder hablar con Delia. Se le vio contento por ganar, claro, pero la motivación gorda era la llamada. Y entonces la producción, que no da puntada sin hilo, le ofrece una opción. Exacto. Le dicen, oye, ¿puedes usar esos 30,000 pesos que acabas de ganar para comprar una llamada? De 2 minutos. Casi como si fuera una oferta, ¿sabes? Una promoción a 15,000 pesos el minuto. Vaya promoción. Una barbaridad, claro. Pero bueno, así se lo plantearon. ¿Y Facundo? ¿Qué hace? ¿Se lo piensa? ¿Qué va? Acepta el momento. Se le ve súper emocionado, paga con el dinero recién ganado. Ahí ya notas la necesidad tan fuerte que tenía de hablar con ella, de ese contacto. Sí, se notaba desesperado casi. Pero una cosa es pagar y otra conseguir hablar, que por lo visto no fue tan fácil. Para nada fácil. Hubo muchísima tensión desde el principio. Facundo estaba, hecho un flan, nerviosísimo. No daba con el número correcto. Normal, con la presión y lo que se jugaba. Claro, tenía pánico a equivocarse, a marcar mal y perder esa oportunidad que le había costado un dineral. Marcó mal varias veces, de hecho. Y ojo, que en uno de esos intentos fallidos pasó algo que luego fue, gasolina pura para las redes. Sí, se escuchó muy, muy brevemente como un bueno de una voz de hombre antes de que se cortara. Un instante. Pero suficiente para que la gente empezara a imaginar cosas. Exacto. Y otro intento fue directo al buzón de voz. La frustración de Facundo era palpable, se le veía fatal. Y aquí es interesante ver cómo funciona el reality por dentro, ¿no? Porque parece que le echaron una mano. Pues sí, eso parece. Ante los nervios y la dificultad que tenía, se comenta que la producción le ayudó un poco, discretamente, que le permitieron ver el número escrito en algún sitio, quizás debajo del teléfono o algo así, para que pudiera marcar bien. Bueno, al final, entre unas cosas y otras, lo consigue. Llama y Delia contesta. Sí, Delia contesta y él usa un apodo cariñoso, Zungi, y ahí empiezan probablemente los 2 minutos más caros de su vida. Madre mía. ¿Y qué se dijeron? Porque en 2 minutos y con esa tensión... Pues a ver, la percepción general, y parece que la del propio Facundo en ese momento, por cómo reaccionó después, fue de un desequilibrio. Él sonaba súper emocionado, casi suplicando un poco de cariño, ¿no? Sí, como muy necesitado. Exacto. Y Delia, en cambio, para muchos espectadores sonó pues más distante, o como mínimo más nerviosa, más cauta, no sé. Hombre, ella sí le mandó mensajes de apoyo, ¿no?
que eso también hay que decirlo, mencionó a las hijas de Facundo. Sí, dijo, Vale y Mila te aman, y que estaban todos orgullosos de él. Le dijo, estoy muy orgullosa de ti. Y le dio consejos, ¿no? En plan, sé tú mismo, diviértete, pásatela bien. Sí, y también sobre el juego. Llévate bien con tu cuarto. Son los más divertidos, son los más chidos. Usó esa palabra, chidos. Y le soltó alguna pincelada del exterior, pero con cuidado. Eso es, dijo que fuera era una locura, pero que ya se enteraría al salir. Y que la gente que le quiere le mandaba muchos vídeos, que lo apoyaban mucho. Todo el mundo me etiquetan todo el día, algo así le dijo. Pero se notaba que medía las palabras, ¿verdad? Totalmente. Ella misma lo dejó claro. No te puedo decir cosas, ya te cuento cuando salgas. O sea, estaba claro que tenía restricciones de la producción sobre qué podía contar y qué no. Nada de filtrar información sensible del exterior. Mientras tanto, Facundo insistía mucho, ¿no? Le preguntaba, ¿estás bien? ¿Me extrañas? ¿Me quieres? Le pedía cosas bonitas. Sí, él necesitaba esa reafirmación. Y Delia respondía que sí, pero de forma muy concisa. Sí, te extraño mucho, te amo, pero cortito. Y Facundo terminó diciendo que pensar en ella le daba fuerzas para seguir ahí dentro. Se despidieron con su apodo, Zungi, y él le pidió que cuidara de las mascotas. Fueron 2 minutos, intensísimos. Mucha emoción por parte de él y una contención muy clara por parte de ella. Que muchos interpretaron como frialdad, claro. Exacto. Esa fue la lectura mayoritaria en ese momento. Y la reacción de Facundo justo después de colgar fue, impactante. Sí, sí. Se alejó del grupo, se fue a un rincón y se derrumbó, llorando sin consuelo, tapándose la cara. Una imagen que, choca de frente con el Facundo que todos conocemos. Totalmente. Con el personaje público, el bromista, el provocador. Verlo así tan vulnerable. Fue muy fuerte. Y sus compañeros, que lo estaban viendo todo en pantallas, vivieron la tensión con él. Durante los fallos al marcar se oían comentarios tipo «¡Marca bien!» o «¿Te imaginas los 30.000 llamando a...?» Claro, estaban sufriendo con él. Y cuando por fin conectó, pues celebraron y se emocionaron. Decían «¡Qué buena llamada! ¡Qué fuerte!» Comentaban la intensidad del momento. Y eran conscientes del pastizal que había costado, ¿no? Sí, sí. Alguien dijo algo como «Esos 2 minutos valen las 6 semanas». Y el propio Facundo más tarde lo llamó la llamada más cara de mi vida. Entendían la carga emocional y supongo también las limitaciones que imponía el formato. Pero claro, una cosa es cómo se vive dentro, con esa presión compartida. Y otra muy distinta es lo que pasó fuera, en las redes sociales. Ahí la cosa se desmadró. Aquí es donde la historia se tuerce y se pone, francamente, bastante fea. Porque esa breve voz de hombre... El bueno... Eso, fugaz. Exacto. Eso, sumado al tono que la gente percibió como frío o distante de Delia... Pues fue la chispa que encendió la mecha. Estalló una oleada brutal de rumores de infidelidad. Así, directamente. Y de los rumores al escarnio público. Directamente. Se empezaron a viralizar memes, burlas, todo súper cruel, mofándose de Facundo llorando, de su vulnerabilidad, comentarios del tipo «quedó evidenciado que le vale madre a su novia», cosas así. Qué fuerte. Se habló de un auténtico linchamiento digital, de bullying masivo. Fue despiadado, la verdad. Muy desagradable. Normal que Delia García tuviera que salir a dar explicaciones, ¿no? Ante esa avalancha. Claro, tuvo que reaccionar. Primero lo hizo de forma un poco más sutil, digamos, en Instagram. ¿Qué dijo? Pues en unas historias admitió que se había puesto muy nerviosa durante la llamada, dio las gracias por el apoyo recibido y compartió unas reflexiones un poco crípticas sobre ángeles y demonios y la vida. Intentó calmar las aguas, reafirmando su amor por Facundo, diciendo que lo extrañaba mucho, un intento de parar los rumores. Pero la explicación más clara y directa vino después, ¿no? En un directo en TikTok. Sí, ahí sí que fue a saco. Hizo un directo con Mila, la hija de Facundo, y fueron mucho más contundentes. ¿Y qué argumentaron? Pues primero explicó lo de los nervios. Dijo que era una situación extrema, que no era fácil. Y sobre la infidelidad fue tajante, desmentido total. Aclaró que la voz masculina que se oyó fue porque Facundo marcó un número equivocado. Ah, o sea que no era nadie relacionado con ella. Eso dijo. ¿Por qué no tienen cerebro? Marcó un número equivocado, dijo, bastante enfadada. Y añadió que era ilógico pensar que un supuesto amante iba a contestar el teléfono sabiendo que era una llamada del programa, en directo. Tiene sentido, la verdad. Y dio otro dato importante.
confirmó que la producción le había avisado antes de que era posible que recibiera esa llamada. Obviamente yo sabía eso, dijo. Así que no le pilló totalmente de improviso, lo que también matiza un poco su reacción. Claro, si ya estaba sobre aviso. Y fundamental, explicó las restricciones de la producción, que le habían dicho claramente que no podía decir. Nada de información del exterior, nada específico sobre otros concursantes, solo podía dar apoyo general. Lo cual explicaría por qué sus respuestas fueron quizás más escuetas o genéricas de lo que Facundo necesitaba oír en ese momento tan sensible. Exactamente. Le daba un porqué a esa contención, que tanta gente malinterpretó como frialdad o desinterés. Delia también se mostró muy molesta con las críticas, ¿no? Molesta es poco. Estaba indignada y dolida. Habló de las críticas feroces y, lo que es peor, de amenazas de muerte que había recibido ella y su entorno. Llamó patéticos y chafas a los que la atacaban. Dijo eso de que convertía el hate en abono para sus flores, intentando darle la vuelta, supongo. Qué situación tan horrible recibir amenazas por algo así. Desde luego. Y aprovechó para defender a Facundo a capa y espada, su autenticidad en el concurso. Dijo que era un genio y que la gente que le criticaba no lo merecen, no le entienden. Y comentó algo interesante. ¿El qué? Que la gente estaba viendo ahora un lado de Facundo diferente, más tierno, más sensible, que no encajaba con su imagen habitual de desmadroso, y que ya valoraba muchísimo esa faceta. Soltó un «tengo el mejor güey del universo», usando sus palabras. O sea, una defensa total de él y de su relación. Y Mila, su hija, que estaba ahí con ella. Corroboró todo. Mila apoyó la versión de Delia punto por punto. Lo del aviso de producción, lo del número equivocado. Y dio más contexto sobre cómo afecta el encierro, ¿no? Sí, explicó que la presión del reality afecta muchísimo a su padre, que por eso reaccionaba de forma tan intensa, tan sensible. Recordó que la propia producción les había advertido a los familiares que los concursantes estaban con el corazón a flor de piel, que cualquier cosa les magnificaba las emociones. Y Mila soltó una bomba sobre el juego exterior, ¿no? Lo de los bots. Sí. Eso fue muy interesante. Reveló que ellos mismos, la familia, habían contratado algunos bots al principio para apoyar a Facundo, aunque luego dejaron de hacerlo, pero advirtió que otros participantes sí los usaban masivamente para inflar los comentarios positivos y las votaciones. Ojo con eso, una llamada de atención importante. Si dijo algo como «no crean que una persona está fuerte por los comentarios», que mucho de lo que se ve online puede estar manipulado. Interesante. ¿Y comentó algo más, Mila? Pues sí, habló también de lo sorprendida que estaba ella misma de ver a su padre tan enamorado. Loco enamorado, dijo, que se pasaba el día componiendo canciones para Delia, hablando de ella, y dio algunas pinceladas de las dinámicas internas del juego, de estrategias de equipo, hacerte muy teen de tu cuarto, de una nominación polémica de Facundo por no seguir la estrategia de su grupo, y de cómo una broma se interpretó de formas muy distintas según el equipo. Se ve que la tensión era alta dentro y fuera. Muchísimo. De hecho, en otro vídeo posterior, Mila se mostró ya muy harta. Explotó un poco contra los comentarios estúpidos, volvió a aclarar lo de la llamada errónea y reveló algo más grave, que la familia estaba recibiendo amenazas y mucho odio. Afuera no la estamos pasando nada bien, dijo. Qué duro. Y lanzó una crítica interesante, ¿no? Sobre cómo la sociedad se vuelca tanto en un reality show, mientras quizás ignora otros problemas más importantes, como la política. Una reflexión ahí dejó. Uf, pues sí que da para pensar todo esto. A ver, si analizamos los temas que surgen, el primero, clarísimo, es el choque entre la vulnerabilidad de una persona y su imagen pública. Totalmente. Ver a Facundo, el tipo duro, el irreverente, romperse así por amor, fue un shock. Y la reacción del público fue polarizada. O empatía o burla. Sí. Parece que nos cuesta a veces aceptar la fragilidad, ¿no? Sobre todo en figuras que asociamos con la fortaleza o con no tomarse nada en serio. Quizás esa vulnerabilidad expuesta incomoda. Puede ser. Y otro tema clave es la cultura digital esta del juicio inmediato, que rápido se opina, se juzga y se viraliza el escarnio. Y a menudo basándose en fragmentos, en percepciones, o como en este caso, en un error al marcar un número.
Es tremendo. Exacto. Y los memes aquí juegan un papel, crucial. Simplifican, ridiculizan, deshumanizan. Es muy fácil hacer daño con un meme viral. Y todo esto nos lleva de cabeza a la naturaleza misma de la telerrealidad, ¿no? La presión psicológica del aislamiento. Las reglas de producción, que a veces ni conocemos bien como espectadores, pero que moldean totalmente lo que vemos, cómo se comunican. Las estrategias de juego, dentro y fuera. Lo de los bots, que contaba Mila. Todo eso crea un entorno donde la línea entre lo que es real y lo que es espectáculo o representación es súper difusa, muy borrosa. Claro. Y ahí entra la defensa de la autenticidad que hacía Delia sobre Facundo. Ella insistía. Él está siendo el mismo al mostrarse sensible. Pero a ver, la pregunta es inevitable. ¿Qué significa ser auténtico en un formato tan artificial diseñado precisamente para generar conflicto, emoción, espectáculo? Es una pregunta complicada, sí. No tiene una respuesta fácil. ¿Se puede ser 100% auténtico ahí dentro? No lo sé. Bueno, intentando recapitular un poco los puntos clave de todo este análisis. Por un lado tenemos la decisión de Facundo. Impulsiva, carísima, fruto de una necesidad emocional muy bestia por el aislamiento. Luego la llamada. Tensa, con problemas técnicos y sobre todo con una comunicación que se interpretó de formas radicalmente opuestas y en parte condicionada por las reglas del programa. La reacción de Facundo después. Ese llanto desconsolado que rompió su imagen pública y mostró una vulnerabilidad que nadie esperaba. Y la reacción casi instantánea y brutal en redes. Rumores infundados de infidelidad, burlas crueles, linchamiento digital. Y finalmente, las aclaraciones de Delia y Mila, que no solo desmintieron los rumores, sino que también nos dieron pistas sobre cómo funciona esto por dentro. El aviso previo, las restricciones, los bots y la denuncia del acoso que sufrieron. Un panorama complejo, la verdad. Sí, complejo y que muestra la presión enorme que soportan no solo los que están dentro, sino también sus familias fuera. Vale. ¿Y qué reflexión final nos deja todo esto? A mí me hace pensar hasta qué punto estos entornos diseñados para el espectáculo, como un reality, distorsionan todo. No solo las relaciones que vemos, sino también cómo las percibimos nosotros, la audiencia. Totalmente. Y quizás, yendo un poco más allá de este caso, ¿cómo influye la velocidad y muchas veces la superficialidad con la que juzgamos en redes sociales en nuestra capacidad real para empatizar, para pararnos a pensar, buscar el contexto, entender la complejidad humana que hay detrás de una pantalla, de un vídeo de 2 minutos, de un meme? Ahí queda esa pregunta, sí, para darle unas vueltas. Una reflexión importante sobre cómo consumimos estos contenidos y cómo nos relacionamos en la era digital. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.